Listo. Entonces, bueno, como había mencionado previamente, eh, agradecerles por su asistencia y daremos inicio a la charla del día de hoy. Es una técnica quirúrgica denominada histerectomía vaginal. Como previamente mencionado, mi nombre es Alexander Betancourt y mi asesor para la reunión del día de hoy fue el doctor Diego Esteban Gallego, al cual agradezco toda su asesoría. Entonces, empezaremos con la charla, que va a ser un contenido que se va a ir desarrollando, que primero va a ser algo de historia. Luego hablaremos un poco sobre las indicaciones y las vías de abordaje para realizar este procedimiento, las consideraciones prequirúrgicas que debemos de tener. Luego enfatizaremos como tal en la técnica quirúrgica y por último hablaremos sobre las complicaciones que se pueden derivar de esta. Entonces, historia. Recargar que el origen de la histerectomía vaginal se remonta a la antigüedad. Aunque a Sorano de Grecia se le atribuye la realización de la primera histerectomía por allá más o menos en el año 120 después de Cristo, mediante que él refería a una extirpación de un útero que se había invertido posterior a un parto. Existen algunas referencias que sugieren que esta cirugía se puede haber sido realizada mucho antes por Temison de Atenea, que se remontaba a los 50 años antes de Cristo. A lo largo de la Edad Media, la histerectomía vaginal se ha realizado como un procedimiento de emergencia para extirpar el útero posparto, cuando éste se invertía. Desafortunadamente, la mayoría de estas pacientes, pocas sobrevivían. De luego ya llegamos a 1812, que es cuando se realizó la primera histerectomía vaginal. Esta era de un paciente con USA de cervix. Lastimosamente, esta paciente fallece 3 días después. Remontándonos al año posterior, en 1813, se reporta la primera histerectomía vaginal planificada, realizada por Conrad Lundbach. Eh, en ese momento nadie le creyó porque lastimosamente su asistente fallece y perdió la muestra. Pero 26 años después, la paciente que él dicho que había operado muere y cuando le realizan la autopsia se dan cuenta que pues confirmaron que la paciente no tenía útero. Ya para el año 1850 se realiza la primera histerectomía vaginal exitosa en Estados Unidos y para 1852 describen el primer pesario para prolapsos. Luego pasaría mucho tiempo hasta remontarnos a 1890, cuando ya Trendelenburg surge y describe la manera en la cual él posicionaba a sus pacientes para mejorar toda la exposición y así mejorar pues como toda su técnica quirúrgica. Y ya en 1906, Doderlin y Croning describen la técnica de histerectomía vaginal que comenzaba con la colpotomía anterior, que ya más adelante podemos como enfatizar en esto. Ya en el 1934, Nobel Henny fue una figura histórica clave en toda la parte de la descripción de la histerectomía vaginal, ya que reportaban una serie de casos de hasta 627 histerectomías vaginales por una enfermedad pélvica benigna, con tan solo un registro de 3 muertes descritas. Describió su técnica usando unas abrazaderas, unos retractores y un porta de su propio diseño. Ya para 1941 aparece Lash, que fue considerado uno de los primeros defensores de la histerectomía vaginal y defendió este procedimiento como el enfoque principal para la histerectomía, incluso en mujeres sin prolapso. Para 1946 aparece pues como una figura que muchos reconocemos, pues que es Telinde, que es uno de los muchos de los libros de ginecología operatoria que nosotros nos basamos pues como para basar todas nuestras técnicas. Y ya en 1972 Allen incorpora el uso de antibióticos profilácticos para reducir las tasas de infecciones. Entonces, bueno, esto era un poco como algo de la historia, como para entrar más en tema. Ya vamos a ver las indicaciones. Entonces, las indicaciones para realizar una histerectomía vaginal van a estar el dolor pélvico crónico, los prolapsos de órganos pélvicos sintomáticos, el sangrado uterino anormal con o sin prolapso y los leiomiomas uterinos. ¿Cuáles condiciones se deben de tener para realizar una histerectomía? Entonces, la paciente debe tener una paridad satisfecha, descartar otras causas de la sintomatología que puede aquear la paciente, descartar siempre una malignidad ginecológica, porque esto nos puede cambiar la vida o hacernos pensar otros enfoques. La paciente debe tener un consentimiento informado y en muchos casos la paciente se le puede ofrecer un tratamiento médico y este debe haber sido fallido. Entonces, indicaciones de histerectomía. Como pueden ver, es una gráfica que traía para las indicaciones para Estados Unidos en el 2010. Entonces, el tratamiento quirúrgico
de prolapso de órganos pélvicos representa aproximadamente del 15 al 18% de las histerectomías en Estados Unidos. Los síntomas asociados al prolapso incluyen entre pues, sus múltiples presentaciones la presión pélvica, el abultamiento vaginal, la incontinencia urinaria, la disfunción miccional, la incontinencia fecal, la disfunción defecatoria y la disfunción sexual. La cirugía se ha considerado en estos pacientes con prolapsos sintomáticos que no usan o no mejoran con un pesario. En pacientes asintomáticos o con molestias mínimas, la cirugía rara vez se indica. Cabe resaltar que la incidencia anual de esta cirugía para prolapsos de órganos pélvicos es entre el 1.5 al 4.9% de casos por 1000 mujeres al año. Y el riesgo de cirugía para el prolapso a lo largo de la vida de las mujeres a los 80 años es nada más es aproximadamente del 7%. Generalmente, la histerectomía está indicada en el momento de la corrección quirúrgica del prolapso, cuando este está presente en el prolapso, sobre todo uterino. Sin embargo, existen múltiples opciones para la preservación de la fertilidad de la mujer. El prolapso uterino generalmente no es un evento aislado y a menudo se asocia con otros déficits del soporte del piso pélvico. Y una histerectomía sola casi nunca es el tratamiento adecuado para los prolapsos. Entonces, hay que elegir una vía, ¿cierto? Eh, tenemos que para realizar una histerectomía podemos realizarla vía vaginal, vía laparoscópica o vía abierta. Para definir cuál era la mejor vía, la mejor ruta, les traigo este estudio que fue publicado, su metaanálisis, publicado en el 2015, que incluyó 47 estudios, con un total de 5.102 mujeres. Las comparaciones fueron de baja a moderada calidad, ya que no tuvo muchos desenlaces adversos. La evidencia debe interpretarse sobre todo con mucha precaución. El enfoque quirúrgico de la histerectomía debe discutirse y decidirse sobre todo a la luz de los beneficios y riesgos relativos. Esto va a depender mucho, sobre todo en parte de la experiencia quirúrgica, ya que esto va a ser pues como un ítem que va a jugar muy, sí, pues que puede llegar a jugar en contra, ya que si el cirujano no lo sabe manejar o tiene pocas histerectomías relatadas. Pero en conclusión, cuando la histerectomía vaginal no se puede hacer por vía vaginal, la laparoscopia puede ser una intervención sugerida, sobre todo por encima de la vía abdominal. Entonces, como veníamos diciendo, entonces, la ruta de elección desde el siglo XX, la mayoría de las histerectomías se han realizado a través de una incisión abdominal, pues una laparotomía, lo que conocemos. Sin embargo, la evidencia sugiere que la histerectomía vaginal debe ser la ruta preferida para este procedimiento, ya que se asocia con un retorno más rápido a las actividades normales y una mejor calidad de vida. También se dice que disminuye los tiempos quirúrgicos y la instancia hospitalaria más corta, por ende, va a favorecer toda esta parte de los costos. Contraindicaciones, pues la verdad todas son contraindicaciones relativas. En realidad tendríamos que evaluar cómo es la movilidad del útero, si esa paciente ha tenido diferentes intervenciones, si tiene cicatrices o tiene infecciones de sitio operatorio. La patología uterina, si tiene un mioma en los segmentos inferiores que nos pueda llegar a dificultar sobre todo pues la extracción del útero. Sospecha de un síndrome adherencial, ya sea por múltiples patologías, por una EPI, por una endometriosis. Patología anexial, una accesibilidad que tiene una paciente con vagina estrecha o que sea nulípara o que sea muy obesa, eso nos puede llegar a dificultar. Y muchas veces también decían que el tamaño uterino, reportado más o menos haciendo una asociación con una paciente embarazada de más o menos 16 semanas, también iba a poder tener como un tamaño que no iba a ser el ideal o el que nos iba a favorecer mucho para en el momento pues, de realizar la histerectomía vaginal. Entonces, ¿qué consideraciones prequirúrgicas debemos tener? Entonces, tenemos una planeación quirúrgica, como siempre, les recuerdo, siempre que vamos a elegir la vía, eso debe ser individualizado con respecto al paciente que tengamos del frente, según lo que tengamos al examen físico, sus antecedentes y lo que la paciente desee en realidad. Entonces, cuando planeamos la intervención, entonces hay que tener algo muy claro, que los miomas pueden aumentar la complejidad de la histerectomía, ya que estos pueden llegar a bloquear el acceso quirúrgico a los vasos uterinos, especialmente cuando estos se encuentran en el segmento uterino inferior, en el cuello o cerca de los ligamentos anchos. Las imágenes, ¿cierto? Las imágenes preoperatorias pueden ayudar a delinear la relación anatómica de las fibras, de los fibromas en el fondo uterino y las otras estructuras. Si sospechamos una anomalía anatómica, nuestra primera opción siempre debemos utilizar va a ser una ecografía transvaginal. Si este
no nos llega a delimitar adecuadamente la anatomía, la resonancia magnética podría llegar a ser útil. Sin embargo, resalto que esto no se manda de forma rutinaria. El tratamiento, perdón, el tratamiento preoperatorio para los miomas muy grandes incluye la terapia con agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina o la embolización de las arterias uterinas. Lo que queremos hacer con estas terapias es reducir el tamaño de los miomas y esto podría facilitar la extracción o la esterectomía. El tratamiento se debe dar de 3 a 6 meses previos y eso llega a reducir el tamaño del útero, se describen algunos casos, desde un 35 a un 60%. La extirpación intraoperatoria puede extirparse los miomas con el útero o sacarse de la mano con él, ¿cierto? O puede sacarse múltiples piezas. Hay muchas técnicas descritas, entre ellas está la miomectomía vaginal, la técnica Beoalba o el Coren intramiometrial, que más adelante los expondremos cada uno. Se prefiere, sin embargo, sacar los miomas de forma intacta, ya que esto puede favorecer el sangrado cuando de pronto los intentamos morcelar o sacarlos de forma individual. Si existe preocupación de alguna patología uterina maligna, el útero debe ser extraído intacto para mandarlo a su patología, ¿listo? Evitar como siempre las morcelaciones si tenemos como la sospecha de que, por ejemplo, nos estamos enfrentando a una patología maligna. Entonces, la preparación para la cirugía. No se requieren pruebas o estudios de laboratorio específicos antes de una histerectomía vaginal. La evaluación debe ser individualizada, como ya hemos mencionado antes, para cada paciente y las pruebas deben solicitarse según se indique a función de las condiciones médicas que nos presente pues, como la paciente. El asesoramiento preoperatorio siempre debe incluir el riesgo de conversión a un abordaje abdominal. Siempre debe estar escrito y siempre debe estar pues, constatado frente a la paciente por si alguna eventualidad llega a suceder. No hay ningún beneficio comprobado en el uso rutinario de preparaciones intestinales, que muchas veces algunos médicos lo pueden andar, y la vaginosis es un factor de riesgo conocido de infecciones de sitio quirúrgico, por lo que esta se debe tratar antes de realizar la cirugía. Manejo preoperatorio, entonces el régimen de antibiótico preferido es de 2 gramos de cefazolina con una dosis de 3 gramos en aquellas mujeres que tienen un peso superior a 120 kilogramos. Si la paciente presenta una reacción anafilactoide a las penicilinas, este debe recibir metronidazol 500 miligramos o clindamicina 900 miligramos o aztreonam 2 gramos. Si la cirugía por algún motivo se llega a prolongar, debe administrarse una dosis de refuerzo. Si es con cefazolina, recordar que a las 4 horas se debe dar una nueva dosis, igual como vimos previamente. Si es con Astronam, también a las 4 horas una nueva dosis. Y si es con clindamicina, 6 horas posteriores de haberse alargado la cirugía o después de haber dado la primera dosis. Entonces, el manejo perioperatorio, la preparación de la piel, pues va a ser sencilla, el aseo que ya conocen pues todo el personal de salas, va a ser con clorexina al 4% con alcohol, isopropílico al 70%, la preparación vaginal puede ser con yodo, y el rasurado genital no está recomendado, ya que se ha demostrado en múltiples estudios que esto genera múltiples laceraciones a nivel de la piel, esto puede aumentar el riesgo de infecciones de sitio operatorio. Tromboprofilaxis, calcular el riesgo de trombosis a cada paciente y si esto lo merita, iniciar pues como una dosis según lo requiera. Ahora sí, entremos algo como en tema ya, que es lo que nos achaca pues la reunión de hoy, que es la técnica quirúrgica. Entonces, vamos a iniciar desde la ubicación del paciente. Entonces, la paciente se coloca en posición de litotomía dorsal, utilizando un bastón de caramelo o unos estribos tipo bota o allen, como los conozcamos. ¿Eso qué va a hacer? Según el gusto del cirujano. Eh, Hay algunas ventajas que nos traen los bastones y otras desventajas que nos pueden llegar a traer estos mismos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos unos bastones, esto lo que nos va a favorecer es que nos va a tener una mejor exposición de la pelvis. Lo malo es que como es una posición fija, si en algún momento necesitamos modificar la movilidad del paciente, con esto no lo vamos a lograr. Sin embargo, con las botas tipo Allen tenemos la desventaja que es muy voluminosa y si tenemos un cirujano que nos está acompañando, este puede llegar a estorbar en algún momento. Pero dado la cirugía, si requiere alguna intervención, una movilización, del paciente se puede realizar.
Lo más importante que debemos de tener esto, sea cual sea la técnica que escojamos para posicionar al paciente, es evitar esas posturas de rotaciones extremadamente de cadera o esas hiperflexiones, ya que esto nos puede traer unas lesiones neurológicas. Y recordar un ligero tren de Lembour para lograr una óptima exposición, como ya se había nombrado previamente. Entonces, el instrumental para la realización de una histerectomía vaginal con o sin prolapso, en realidad se puede hacer el mismo con uno o con el otro. Sin prolapso, lo único que vamos a tener en cuenta es que se prefieren usar retractores tipo espéculo pesado. Como pueden ver en las imágenes, la imagen A y B son retractores vaginal tipo Breisky. La imagen tipo C hace más ya una valva tipo Henny. Y entre pues, los otros instrumentos que los podemos ir resolviendo a medida que la técnica quirúrgica vaya avanzando, se los mencionaré. Entonces, esto es algo de la ubicación anatómica. Quiero que más o menos nos centremos en los planos en los cuales iremos trabajando uno a uno, que nos vamos a basar como en 6 pasos para llegar a tener una histerectomía vaginal exitosa. Entonces, como pueden ver en las imágenes, les muestro el plano donde va a estar la primera incisión de la mucosa vaginal. Posteriormente, iremos continuando a coger los pedículos del ligamento cardinal y uterosacro, los pedículos vasculares con la arteria uterina, el pedículo uterovárico y por lo último terminar con la colposuspensión o el cierre de la cúpula. Entonces, el reparo de estructuras anatómicas. Una vez el paciente ya ha sido adecuadamente preparado, cubierto y con un ligero tren de Lemberg, un espéculo ponderado de pico corto se coloca en la parte posterior de la vagina o una valva de Stein y se coloca un retractor de ángulo recto anterior al cuello uterino o una valva de Briesky, generando una tracción en el cuello del cuello uterino. Utilizando una pinza dentada se sujetan los labios del cuello. Una vez hecho esto, se evalúan nuevamente las relaciones anatómicas del fondo de saco anterior y posterior, el complejo ligamentoso de los uterosacros y se identifica la unión vagino-cervical y las ubicaciones por donde vamos a hacer las incisiones. Pasamos a la hidrodisección. Entonces, una vez identificado el sitio donde vamos a realizar nuestra disección, si no hay ninguna contraindicación, se inyecta vasopresina, 20 unidades en 100 cc, se puede utilizar de 20 a 30 cc para esto, o se puede también utilizar silocaína al 0.5 diluida con una epinefrina en una dosis de 1 en 200.000. El objetivo de esto es identificar los planos de tejido y reducir las pérdidas sanguíneas. Continuamos con nuestra técnica y pasamos a hacer ya pues como pasar la sonda vesical. Esto sobre todo es para evitar lesiones, ya que cuando esta está muy distendida, el domo de vesical es muy delgado. Entonces puede sufrir alguna lesión con la manipulación o con el instrumental que estamos llegando a utilizar. Entonces cuando evacuamos, esto puede llegar a mejorar y tener una retracción de la vejiga y así poderse manipular y evitar las lesiones que estas pueden llegar a ocurrir. Entonces llegamos a la incisión anterior del cuello, separación de la vejiga y la apertura del peritoneo anterior, que este sería pues como el primer plano de la imagen que les mostré previamente, en el cual los ubicamos en nuestros 6 pasos de la cirugía. Entonces, ¿por qué empezamos con la incisión anterior? Porque esto nos puede llegar a mejorar el sangrado del fondo del saco posterior y previene las lesiones de la vejiga y los ureteres. La incisión se hace a 2 centímetros del orificio cervical aproximadamente en la mucosa vaginal pericervical. Recordar y tener muy en cuenta que la incisión no debe ser circunferencial. Esta incisión más o menos ubicándonos en las horas del reloj, de más o menos desde las 10 hasta las 2 del reloj. Y debe conservar una porción de la vagina lateralmente, ya que aquí es donde se insertan los ligamentos uterosacros. Entonces, la colpotomía anterior. Una vez realizada ya la incisión vaginal, la colpotomía anterior siempre requiere una disección de la vagina a partir del cuello uterino anterior. Esta disección se logra con la continua tracción y la contratracción que generalmente se logra mediante la elevación de la vejiga y con el pinzamiento pues, del cuello. Si la disección está en el plano adecuado, este suele ser avascular y continúa exangüe hasta que se entre en el espacio vesicuterino, continuando hasta que el reflejo peritoneal se nos muestre. Va a ser muy
este reflejo peritoneal lo vamos a reconocer porque este tiene una forma demarcada en forma de media luna y tiene una textura al tacto que es algo resbaladizo, es algo liso, entonces por eso es que lo podemos identificar fácilmente. Normalmente, la distancia media desde la incisión cervicovaginal hasta el reflejo peritoneal es de unos 3 centímetros. Una vez cuando se identifica el reflejo peritoneal, este se sujeta con unas pinzas dentadas y una vez realizado este paso, se incide con unas tijeras tipo Metzenbaum y la incisión debe ser suficiente para adaptarlo posteriormente una valva o un diver. Lo ideal de este es elevar y proteger la vejiga y así permitir la visualización de toda la anatomía abdominal. Entonces, habiendo esto hecho este paso, ya habremos abierto la hoja anterior del peritoneo. Pasamos a la colpotomía posterior. Entonces, en este caso, se tracciona el cuello hacia la parte pues, superior y se incide en la mucosa preservando nuevamente la mucosa vaginal lateral, como ya hemos hecho en el paso anterior. Se realiza una tracción contra tracción para identificar la hoja posterior del peritoneo y este se incide perpendicularmente al útero. Luego, confirma que este se haya entrado a la cavidad peritoneal, se amplía la incisión de forma Roma para así poder colocar un espéculo de Stein. En este punto, el cirujano debe palpar toda la parte posterior del útero y los anexos y es para poder llegar hacia detectar si la paciente tiene masas inesperadas o una distorsión de la anatomía que le pueda complicar los siguientes pasos del procedimiento. Entonces, en estas imágenes podemos ver cómo se está haciendo la colpotomía anterior su imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha, pues ya podemos ver cómo es toda la parte de la colpotomía posterior. Ahí vemos muy bien cómo pues, está incidiendo en toda la parte del peritoneo en la imagen pues, B o en la imagen de su derecha. Luego, continuamos con la sección y ligadura del complejo de ligamentos uterosacros y cardinales. Estos ligamentos son los encargados de unir el útero a las paredes vaginales y es el responsable de la sustención del útero. Su sección genera normalmente un prolapso de órganos pélvicos y esto lo que va a hacer en el procedimiento es favorecernos toda la movilización del útero. Entonces, el útero, para poder llegar a hacer esta disección, el útero se tracciona hacia afuera y lateralmente. Luego se introduce una valva Henny, luego se introduce, perdón, una pinza Henny abierta con una de sus ramas en el fondo del saco posterior, presionando hacia arriba y la otra rama se aplica sobre la porción inferior del ligamento. La punta de la pinza se avanza lo más caudalmente posible hacia el cuello uterino, de modo de que el parámetro llegue a quedar incluido en la pinza. Una vez hemos confirmado esto y tengamos ya la inserción de del peritoneo anterior y posterior, se gira la geni de forma horizontal y una vez ya realicemos esto, se puede cortar toda la disección de este ligamento útero-sacro. Es importante que luego se debe ligar este pedículo con una sutura absorbible tipo poligalactina 1 o bicril 1, pues como conozcamos, y esa sutura debe ser con un punto de gine, que es un punto transfixiante, y dejar un reparo. Entonces, nuevamente aquí les presento en las imágenes con la gene cómo llega pues, la rama más inferior de la pinza, se secciona sobre el peritoneo posterior y la rama más superior va cogiendo el ligamento cardinal. Luego se horizontaliza la pinza para así poder luego llegar a disecar todo el ligamento útero-sacro. Y en la imagen de la derecha vemos cómo están haciendo el punto transfixante de Gine, que normalmente se pasa inicialmente un punto cerca a la punta de la pinza y otro más medial a esta pasando siempre posterior a la pinza. Y luego mente se anuda y eso ya sería un punto transfixiante que sería el indicado pues para estos ligamentos uterosacros. Tener muy en cuenta dejar siempre un reparo, ya sea pues o eso es para la elección del, del cirujano, ya que esto después nos puede llegar a mejorar toda la parte de suspensión, revisar hemostasia o pues ser de utilidad para la manipulación del útero. Continuamos ya con los
pedículos vasculares, que esto es uno de los pasos más importantes que debemos de tener, ya que pues, obviamente es uno de los sitios donde más sangrado vamos a presentar. Entonces, para este paso ya se ha confirmado previamente la entrada en el peritoneo anterior y posterior, y ya los ligamentos uterosacros y cardinales se han cortado. Cuando estos se cortan, la uterina normalmente se divide y por lo general se encuentra en la unión del cuello uterino y el fondo del útero. Entonces, nuevamente, con una gine se va a pinzar el pedículo vascular con una técnica similar a la que ya realizamos anteriormente. Una vez asegurado esto, se corta y se sutura con la misma maniobra, pero en este caso no se deja un reparo. Recordar que a medida que el ligamento ancho se va dividiendo, pues, se divide más, cada pinza debe colocarse medial a la anterior, dado que si no lo hacemos vamos a favorecer un sangrado porque este vaso no va a estar ligado. Entonces, acá les muestro pues cómo sería la técnica de la sutura transfixiante que les estaba mencionando previamente. En la imagen pues, A, pues, la imagen de su izquierda, vemos cómo pasa el primer punto por la punta de la pinza, por debajo también, y luego se ingresa más medial al pedículo. Y posterior ya se va retirando lentamente la pinza y se va anudando para así tener una doble lazada y tener un punto transfixiante que va a ser pues como el ideal para este procedimiento. Luego vamos a continuar ya con las trompas de Falopio, el ligamento redondo y el ligamento útero-ovario. Entonces, cuando vamos a hacer esto, lo ideal es exteriorizar el cuerpo uterino y seccionar estos pedículos superiores. Para poder visualizar el redondo y el ligamento útero-ovárico, los infundíbulo-pélvicos y los anexos, es necesario exteriorizar el cuerpo del útero a través del fondo de saco. Ya ustedes lo elegirán, ya sea posterior o anterior, o como lo desee el cirujano. ¿Cómo lo hacemos? Usando una pinza de Honey, se tracciona y se exterioriza. Y una vez reconocido el pedículo, se sujeta generalmente doble, pues con doble pinza. Y se genera también una doble ligadura. Cuando se secciona esto, se coloca una lazada libre alrededor del pedículo y luego una sutura transfixiante distal a la atadura para dejar un reparo posterior. Entonces, como vemos en las imágenes, acá en la imagen del centro, vemos cómo ya está exteriorizado el útero, ¿cierto? Y encontramos pues como todo ese complejo de los pedículos superiores. Una vez se tracciona, se puede colocar normalmente dos pinzas para favorecer y generar pues, la tracción y que no vaya a sangrar al paciente y dos suturas posteriores también. Acá lo que les traigo es una técnica que fue descrita por Doderlin y Cronin. Esto es una técnica que ellos referían o que la indican a los pacientes que tienen prolapsos muy severos y lo que hacen es que en este se ingresan al peritoneo anterior y extraen el fondo uterino por este mismo. Y una vez ya con el útero exteriorizado, se realiza toda la maniobra de una histerectomía, pero siguiendo los pasos de una histerectomía abdominal. Es decir, iniciamos primero por el redondo o por los infundibulopélvicos, ya sea el caso, vamos bajando pues, por el ligamento de la ancho, llegamos al pedículo vascular para finalizar con los ligamentos uterosacros y cardinales. Es decir, sería la misma técnica, pero al revés. Y esta se logra exteriorizando el útero pues por todo el peritoneo anterior. Ya cuando tenemos este útero ya exteriorizado, la idea es una reducción de volumen en esos casos que, por ejemplo, los pacientes tienen muchos miomas. Entonces, van a haber diferentes técnicas como lo que le habíamos dicho. Entonces, en la imagen número A y en la número C vamos a ver una técnica que es Vivalva, que en realidad pues todas las técnicas van a ser lo mismo, va a ser de preferencia según el cirujano, y es ir cortando el útero en este momento, en este caso en dos, y ir exteriorizando por partes pues como del mioma o del mismo útero. En la imagen número B vamos a encontrar una miomectomía vaginal y en la número D, y en la imagen número D, perdón, en la imagen D vamos a encontrar es un coning intramiometral que la idea es encontrar el mioma e irlo traccionando hasta pues, poderlo retirar en forma completa. Una vez ya hemos realizado todos los pasos, ya hemos incidido en los peritoneos anterior, posterior, ya hemos realizado pues como la disección de los ligamentos uterosacros y cardinales, hemos ligado y diseccionado todo el complejo vascular
y ya los pedículos superiores como el ligamento redondo. Ya la idea ya es exteriorizar el útero y una vez el útero por fuera, verificar la hemostasia. Entonces, para esto vamos a utilizar toda la parte de los reparos vasculares que nosotros ya hemos dejado. Entonces, para esto nos va a ayudar los reparos que dejamos en los úteros sacros y en los ligamentos redondos. Simplemente recordar que es importante evaluar los pedículos porque es el mayor sitio de sangrados, sobre todo en esa parte o en esa sección que está entre la uterina y los uterováricos. Si esto llega a suceder, si uno ve que tiene un sangrado y puede contenerse, la ideal es coger con una pinza, una Kelly, y realizar una sutura en 8, si le queda. Si no, pues utilizar otro tipo de sutura hemostática para controlar este sangrado. Luego, ya haber realizado nuestra esterectomía, vamos a hacer lo que llama una culdoplastia de McCall, que la idea es, esta técnica lo que hace es fijar los ligamentos uterosacros a los sitios más altos de la pared vaginal posterior y el ligamento sacroespinoso a uno de los extremos de la cúpula. ¿Con la intención de qué? Evitar el riesgo de un enterocele y un prolapso de la cúpula vaginal en próximos años. Es una técnica muy sencilla, entonces, como digo, como ya tenemos reparados nuestros úteros sacros, normalmente se hace con tres puntos. La idea es coger el útero sacro del lado izquierdo o derecho, preferiblemente según el cirujano sea diestro o zurdo. Se incide en él, se coge algo de la mucosa vaginal posterior y nuevamente se coge el ligamento del otro lado, el contralateral por donde ingresamos. Nuevamente se hace un nudo generando pues como una tracción y una suspensión en toda esta parte, evitando, como ya hemos dicho, el enterocele que se puede llegar a dar mucho en estas pacientes. Acá está otra imagen de la culdoplasta de McCall. Y por último, ya lo que vamos a generar es como un cierre de cúpula, eh, que lo que vamos a hacer es suturar la mucosa vaginal, ya sea en sutura interrumpida o continua, ya como lo desea. Entonces, esto era como la técnica de esterectomía vaginal. En realidad, se puede resumir en 6 pasos. Cuando se conoce la anatomía y cuando se conoce, pues, como los instrumentos, es una técnica sencilla. Como ya mencionaba previamente, es rápida, inclusive puede llegar a ser o agilizar, sobre todo por la parte, inclusive más ágil que la vía laparoscópica o la vía abierta. Las pacientes se recuperan más. Entonces, es una técnica que ojalá no desecháramos, que tengamos muy presente siempre y la utilicemos cada vez más, porque en detrimento de esto lo que se ve es que los abordajes vaginales cada vez se van haciendo menos frecuentes. ¿Qué complicaciones y cuidados debemos tener en cuenta? Entonces, las complicaciones intraoperatorias pueden ser hemorragias, lesiones vesicales, lesiones ureterales, intestinales o que la cirugía no se pueda llevar derivado a que la paciente tenga una alteración de la anatomía, que tenga un síndrome de herencial severo y nos tengamos que recurrir a una conversión a una vía abdominal. Las complicaciones postoperatorias que vamos a encontrar más frecuentemente son la retención urinaria, los abscesos, el sangrado, la dehiscencia, fiebre en el 10 al 20% de los casos, las fístulas, los eventos trombólicos y la incontinencia urinaria. ¿Qué cuidado debemos tener en estas pacientes que fueron sometidas a un procedimiento quirúrgico? Va a ser el manejo ideal del dolor, hacer un manejo multimodal, el retiro de la sonda vesical para ver pues cómo está toda la parte de la continencia de las pacientes, el taponamiento vaginal para tener una suspensión y evitar pues como las infecciones, sobre todo en las primeras 24 horas, la terapia con estrógenos y la restricción de actividad sexual en las próximas 6 semanas. Recalcar mucho esto es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen las pacientes posterior a la cirugía y que muchas veces no tenemos en cuenta, que no sabemos responder y se ha demostrado y hemos tenido varios eventos o complicaciones en pacientes que se le hace una intervención vía vaginal y que tienen vida sexual temprano. Esto favorece la dehiscencia de la cúpula, favorece pues, como la infección del sitio operatorio, entre otros. Entonces, en conclusión, la histerectomía vaginal debe ser la ruta preferida cuando sea posible. No hay indicación de realizar tamización para vaginosis prequirúrgica, pero debe tratarse en caso de identificarla.
La posición adecuada de la paciente evita lesiones nerviosas y mejora la exposición del campo quirúrgico. En mujeres con prolapso de órganos pélvicos debe evaluarse la presencia de incontinencia urinaria de esfuerzo oculta y alta revisión postquirúrgicas oportunas nos va a mejorar todo el seguimiento de estas pacientes en el caso de que se presente una complicación. Entonces esto era algo de lo que yo les traía, pues como de la técnica quirúrgica de histerectomía vaginal. Como les digo, es una técnica sencilla cuando se conoce la anatomía y se conoce pues como estos 6 pasos que les mencioné. No sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud o alguien de pronto quiera hacer una aclaración o algo más con respecto al tema. O el doctor Diego Esteban tenga de pronto alguna intervención. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Listo. Alex, te felicito. Me gustó mucho esta revisión y la manera en que hiciste la charla, pues muy dinámica, súper buenas las imágenes, todo. Te felicito por esa parte. No, lo único por agregar sería que al hacer la culdoplastia de McCall, pues realmente es como un paso de los más importantes porque ahí podemos ligar fácilmente los ureteres que van ahí laterales a los uteros. Entonces es como la parte más crítica de esta cirugía, que si bien tiene más baja tasa de riesgo de trauma ureteral que las otras dos vías, realmente ese es el paso más importante al hacer la culdoplastia, donde se pueden ligar los ureteres. Obviamente para evitarlo, pues hay que hacer una buena disección del espacio vesicuterino en los primeros pasos, porque al alejar la vejiga del útero, pues también lo logramos lateralizar un poco y así evitamos pues como esta complicación, pues que es como la más maluca de la histerectomía. No, súper bien. No sé si alguien más del auditorio tenga alguna otra aclaración. La doctora Liliana Doc está alzando la mano, doctora. Sí, buenas tardes, Alexander, te felicito. Creo que te apropiaste muy bien del tema con la asesoría pues del doctor Diego Gallego. Creo que las cosas quedaron muy claras. En la parte de exámenes prequirúrgicos, ¿cierto? Mencionas que de pronto que no hay alguno como en especial, ¿cierto? Dependiendo también de los riesgos o enfermedades que tenga la paciente. Pero tener en cuenta que muy frecuentemente esas pacientes tienen hemorragia uterina normal, anemia asociada. Entonces tenemos que tener claro, ¿cierto? Tener una hemoglobina reciente pues en esos casos para estar seguros del nivel pues previo a la cirugía. Por otro lado, aunque no hay una recomendación como para hacer de rutina un examen directo y grande flujo, pues sí es importante tratar de saber que la paciente no tenga una vaginosis bacteriana y aunque no contraindicaría exactamente pues la cirugía, sí pensaríamos en que si evidenciamos la vaginal, la relación pues con, pero bueno, por otra observación creo que quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, doctora, muchas gracias. Nuevamente, pues agradecer al doctor Diego Esteban Gallego, pues como por toda la asesoría, por todos los documentos que me facilitó y a todo el auditorio, gracias por estar presente. Entonces, damos por terminada la charla del día de hoy. Que tengan un feliz resto de día.